Organización estructural: primario, secundario, terciario y cuaternario. Primario, secuencia de aminoácidos. Secundario, alfa-hélice y hoja beta. Terciario, uniones entre alfa-hélices y hojas betas. Cuaternario, uniones entre péptidos diferentes. ¿Ya? Esos son los niveles. Luego las proteínas, lo vimos desde la clase pasada, pueden ser globulares, como la albúmina, la mioglobina, o fibrosas, como el colágeno, la queratina. Según su composición química, pueden ser simples, como la insulina, que solo son aminoácidos, o pueden ser conjugadas, como de pronto la hemoglobina, que tiene un grupo hemo, tiene un grupo prostético, por lo tanto es conjugada porque no solo tiene aminoácidos. Y por último, pueden ser monoméricas, una sola cadena peptídica, o pueden ser oligoméricas, varias cadenas peptídicas, o sea, es monomérica, pero en esa cadena hay como zonas en las que se agrupan los aminoácidos. Esta zona con alfa-hélices y hojas beta es un dominio con una función determinada, y este es otro dominio con otra función determinada. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Esto lo estoy explicando nuevamente, ya eso lo había explicado. Entonces, una proteína, si yo les digo hay un dominio de unión a un receptor, ¿qué nivel de organización tiene? Obviamente terciario. Tendrá nivel cuaternario. No sé, profe, cuántas cadenas tiene, porque tiene dominio, pero ¿cuántas cadenas tiene? Una, no es nivel terciario. Tiene varias cadenas, nivel cuaternario. Bien, listo. Ahora, todo eso que yo les he comentado, y de hecho ya se los he dicho más de una vez, este término que voy a usar, constituye cuando la proteína se pliega en base a los aminoácidos que la conforman y adopta una conformación adecuada, con baja energía libre, termodinámicamente estable. Eso se llama configuración, conformación nativa o salvaje. Realmente el término salvaje es un anglicismo, bueno, no es un anglicismo, pero como que lo hemos incorporado del inglés, porque en la literatura inglesa, anglosajona, dice wild protein. Proteína salvaje es aquella que tiene una estructura adecuada, la estructura nativa. ¿Está bien? Esa estructura nativa de las proteínas es el resultado de la asociación, la interacción entre los aminoácidos que conforman la proteína. Y ahora viene un videíto aquí donde se ve muy bien cómo en base a esa secuencia uno puede interpretar, usando métodos bioinformáticos, la estructura nativa de una proteína. Vamos allá. Proteins carry out the labor in our cells, so we really need to know what they do and how they work. The key to proteins is their shape, because that dictates their function. They can take many different shapes. Scientists call these folds. Folds, el plegamiento, el folding, folds. There are 20 different amino acids, and each one of them has its own chemical behaviors. When a protein folds up, you get a long and tangled piece of spaghetti with all these different chemical functionalities on it. It's not exactly like spaghetti because its 3D shape evolved over billions of years to do very specific jobs. If you can understand the minute details of the structure of proteins, not only do you get insights into their function, you might be able to change that function. So researchers have been trying for many years to solve the protein folding problem. Can we just look at the sequence of amino acids and predict how a protein is going to fold? You could take the amino acid sequence, plug it into a computer, and see if your algorithms are good enough to make sense of how it might fold. You can use X-ray crystallography or other techniques to image a protein structure, but that hasn't been done for very many kinds of proteins. A couple of decades ago, folks asked a separate question. Could all the genome sequence data, the 3 billion letters in our genome, and the billions of all the other genomes out there, could they scan that code, which is separate from the amino acid code of proteins, and learn anything about how proteins might fold? The DNA in our genes codes for RNA, which is translated into proteins. So there's a relationship between the 4-letter DNA code and the 20-letter amino acid sequences of A medida que proteins. van haciendo, se va plegando, Because va a protein adoptando wraps una around in many conformación. different twists and turns, the 6th amino acid in that chain might end up next to the 18th amino acid.
If they end up next to each other, researchers realized there might be an interaction between the pair that is critical to the shape of the protein and therefore its function. If that's true, then a mutation in the DNA that changes one of the amino acids must be accompanied by another mutation to the other member of the pair to preserve the interaction. In essence, they co-evolve. Well, if you can log maybe 100 or more of those cases of close-by neighbors in 3D space based on looking at many genome sequences, then you can plug that into your folding program. Now that it has all these tight constraints, it gives a much better chance of getting a really accurate structure. And it works. The upshot is scientists can fold lots of proteins that they never could before. That's important because it will give new insights into how those proteins work. Beyond that, researchers have been steadily improving the ability of computers to model the shape of proteins, and this now enables them to design their own proteins, making things never seen before in nature. The most obvious application is medicine. They can target very specific parts of the flu virus with a special built protein, enabling a vaccine that works across flu strains. They've designed proteins that naturally assemble into tiny cages that can deliver different molecules in the body. Or new materials, like engineered surfaces that self-assemble, could be used in solar cells and electronic devices. Este video esencialmente lo que muestra es lo que les he repetido una y otra vez, cómo la secuencia de aminoácidos en el nivel primario define la conformación. Utilizando técnicas de bioinformática, solo con entender la secuencia de aminoácidos podríamos interpretar cómo es la configuración nativa o la conformación nativa de la proteína. Que como les dije, esa conformación es tal que cuando la proteína va naciendo en el ribosoma, como se veía ahí, a medida que va naciendo, si el ribosoma está en el citosol, esa proteína, en primer lugar, empieza a establecer interacciones entre los aminoácidos que la forman. Y en segundo lugar, establece interacciones con el agua que está en el citosol. Y eso provoca que la proteína se vaya torciendo y vaya adoptando una conformación de baja energía, termodinámicamente estable. ¿Está bien? Adopte la conformación ideal. Es más, eso explica por qué las proteínas que van a formar parte de la membrana plasmática no nacen en los ribosomas que están en el citosol. ¿Dónde se sintetizan? Les pregunto a ustedes que deben saber biología básica. ¿Dónde se sintetiza una proteína que va a formar parte de una membrana, que va a ir a vivir en la membrana plasmática, por ejemplo? ¿Dónde se sintetiza? En el retículo endoplásmico rugoso, donde hay ribosomas, y la proteína cuando nace está saliendo no al agua, sino a los lípidos de la membrana. Por lo tanto, adopta una conformación adecuada para insertarse en las membranas. ¿Está bien? Por eso hay proteínas que nacen en el citosol, en el ribosoma que está libre, o en el ribosoma que está en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el entorno donde va a nacer la proteína ya la fuerza a adoptar una determinada conformación. Ahora, ¿dónde está ese plegamiento? Puede ocurrir de dos maneras. Ese plegamiento que yo les digo que el entorno fuerza a la proteína puede ocurrir de dos maneras. O en un evento sucesivo en el cual la secuencia primaria empieza a adoptar niveles secundarios, los niveles secundarios se agrupan en nivel terciario y finalmente se arma la conformación, la configuración nativa, o puede ocurrir un modelo alternativo donde la proteína pasa de aquí a aquí de una vez, ¡puf! ¿Ya? Esas dos maneras puede la proteína adoptar la conformación nativa. ¿Qué sucede? Ya les digo, cuando ella nace del ribosoma en el citosol o en el retículo endoplásmico, adoptará una conformación que tenga que ver con el entorno. Pero lo que iba a decir ahora es que hay algunas proteínas que tienen una peculiaridad, y es que viven, entre comillas, viven y funcionan en microorganismos, por ejemplo, que viven a 80 grados de temperatura, donde la conformación nativa es muy complicada, porque la temperatura está todo el tiempo estimulando la desnaturalización. Y para eso hacen falta proteínas que se llaman chaperonas. Esta señora de acá es una chaperona. ¿Por qué es una chaperona? Porque está cuidando a la pareja, está acompañando a la pareja.
Las chaperonas existían hasta los años 70, no sé aquí en Perú, en Cuba hasta los años 70. Tu mamá, tu abuelita te acompañaba si ibas al cine, a la playa, para que no tuvieras nada raro con tu novio. ¿Bien? Hoy por hoy, de hecho, se ha quedado el término, y si hay una pareja que dice voy al cine y un amigo dice yo voy también, alguien le dice no, sea chaperón, déjalo que vayan solos, ¿no? Entonces esa proteína que acompaña a otras en el proceso del plegamiento se llaman chaperonas. Chaperonas hay varios tipos, pero en cualquier caso, de manera general, todas interactúan con una proteína desnaturalizada y fuerzan la naturalización, el plegamiento nativo. Para eso hace falta ATP. Se gasta energía en asegurar que la proteína adopte la conformación nativa. Ya no es un proceso espontáneo, sino que hay proteínas que van a participar en forzar ese plegamiento. Unas proteínas muy reconocidas como chaperonas son las llamadas heat, de calor, heat shock proteins, proteínas de estrés térmico, heat shock proteins. Ya estas proteínas, la heat shock protein 60, la heat shock protein 70, se describieron originalmente en esos microorganismos que viven a altas temperaturas y luego se dieron cuenta que también existen en nuestras células. Obviamente en nuestras células nunca va a hacer falta plegar una proteína que está a 70 grados porque eso no existe, pero sí juegan un rol como chaperonas y mantienen ese nombre que viene del primer descubrimiento que se hizo en esos bichitos que viven a altas temperaturas. Bien, Heat Shock Protein, HSP 60, 70 son chaperonas y contribuyen a asegurar el plegamiento nativo de las proteínas. Listo, ¿quedó claro este tema de las chaperonas? Les confieso que no me acuerdo si desde que estoy en esta universidad he hablado de eso en un examen. No me acuerdo que en un examen yo haya preguntado a la chaperona. A lo mejor es momento para hacerlo. Pero nunca en la vida puede ser que en la descripción que yo haga de la proteína diga esta proteína ayuda a otras a adoptar su conformación nativa. Inciso D, ¿qué tipo de proteína es chaperona? Puede ser que se me ocurra, pero hasta ahora 2021 1, 2021 2, 2022 1, 2022 2, 2023 1, jamás he puesto la palabra chaperona en un examen, la verdad. Muy bien, para terminar esta única diapo que falta, y con esto terminamos, es sobre la desnaturalización, que ya hemos hablado de eso durante toda la clase, que es ese fenómeno en el cual se logra romper, desarmar, desarticular la conformación nativa de la proteína por acción de agentes físicos o químicos. Algunos los hemos mencionado y los vamos a recordar. Lo más importante, más allá de conocer qué agentes pueden desnaturalizar, lo otro muy importante, que a diferencia de las chaperonas ha estado en todos los exámenes, es lo siguiente: cuando una proteína se desnaturaliza, ¿qué le sucede al nivel primario de organización? Nada se mantiene igual. Los aminoácidos siguen unidos, aminocarboxilo, aminocarboxilo, aminocarboxilo. Siguen ahí. Lo único que las interacciones entre ellos son un desastre. Se rompieron las interacciones, se perturbaron, los grupos químicos cambiaron de carga, el calor hizo que la interacción se perdiera, los puentes disulfuro ya no se pueden formar porque ahora los aminoácidos, la cisteína están lejísimos. ¿Ve? Entonces, el nivel primario no cambia. Lo único que se pierde, la conformación nativa. El nivel secundario, terciario, se puede perder. La única manera de que el nivel primario se pierda es que hayan proteasas, tripsina, quimiotripsina, pepsina, pero eso lo estudiaremos más adelante. ¿Ya? Ahora no vamos a hablar de esos temas. ¿Qué elementos físico-químicos pueden llevar a la proteína de aquí a aquí? Bueno, el primero, la temperatura, obviamente es el más simple de todos, la temperatura. Cuando usted sancocha el huevo, lo que ocurre es que está desnaturalizando las proteínas. Y el otro día un alumno me preguntaba algo interesante: profe, cuando un huevo se fríe, la temperatura es altísima y sí se romperán los enlaces peptídicos. Y yo le dije, puede ser, nunca me ha dado por averiguarlo, puede ser. Pero ya ese es un fenómeno no regular, no es un fenómeno biológico, ¿no? Bien, la temperatura sí, la temperatura alta podría cambiar. Dime, la temperatura, digo, de la fiebre,
Dime. Al desnaturalizarse pierde sus componentes, ¿sabes? ¿O No, al desnaturalizarse, lo que pierde es su función, porque si la proteína pierde su conformación nativa, la función que tiene se pierde. Entonces el huevo cocido. Ah, ya es que estás en el huevo, ya. No, ya sé por dónde vas. No, bueno, imagínate que el acto de hervir el huevo, claro, si tú coges el huevo, si estamos hablando de proteínas nada más, de la parte proteína, que es la clara es la de las proteínas, la yema, no sé aquí, pero en Cuba siempre dice, ay, que el niño se coma la yemita por lo menos, lo que le está dando es el colesterol y la grasa, la proteína está en la clara. Entonces, suponte que efectivamente ese calor, bueno, suponte no, obviamente ese calor va a desnaturalizar la proteína, la de la clara, la que sea que haya en la clara. Cuando la proteína está desnaturalizada, habrá perdido sus funciones para el huevo. Sí, para el huevo, claro, para eso no sirve. Para el huevo, para el bebé que había en el huevo, el bebé pollito, ya esa proteína no sirve para nada, porque ha perdido su función. Pero mírame, pero para ti que te la vas a comer, da igual que esté así o que esté enrollada. Da igual, porque cuando tú te la comas y llegue al estómago, el estómago la va a desbaratar, la pepsina la va a desbaratar. Así que mejor, si está desnaturalizada es mejor. La pepsina la va a recibir con más gusto porque va a ser más simple picarla en pedacitos. Es como los vampiros. El vampiro que te chupa la sangre y te toma la hemoglobina. Cuando la hemoglobina llega al estómago del vampiro, se hace pedacitos así de tamaño, se desbarata. Entonces, si tú me preguntas, profe, para el bebé pollito, si se desnaturaliza la proteína, ¿es un problema? No es un problemón, el bebé nunca va a nacer. Para mí, profesor, si yo desnaturalizo la proteína del huevo, ¿es un problema? Bueno, da igual. Si cuando te llega al estómago se te va a desbaratar igual. Ah, si tú me dices, profe, pero como yo he oído que la cocción de los alimentos, sí es que hay alimentos que cuando tú los coccionas, ¿no? Los cocinas, sí, a lo mejor algunas vitaminas, algunas, qué sé yo, puede hacer que pierdan una conformación que sí es útil para su función, porque la vitamina tú te la comes y llega enterita a las células, hasta ahí no hay problema. Pero las proteínas, no, mija, si eso se hace pedacitos, se desbarata en el estómago, pedacitos, y cuando llega al intestino, ¡buf! Pedacitico, no llega nada, lo que llega a tus células son aminoácidos libres. Y además, ya te adelanto, aunque lo estudiarás después, que esos aminoácidos libres no se almacenan. Si tú no los usas, lo orinas. Me comí un bistec así, yo necesitaba 3 aminoácidos nada más, los otros 1000 los boté en el pipi, cuando hice pipi, porque tú no almacenas aminoácidos, tú almacenas azúcares y grasas, lamentablemente. Pero aminoácidos no almacenas. ¿Ya? Pero bueno, nada, esto te lo digo como yo siempre digo para que ustedes crean que yo sé mucho. Pero realmente ahora no es importante que te lo dijera. Tu pregunta concreta es, profe, ¿qué pasa con la proteína del huevo? Nada, se desnaturalizó, tú te la comes y la pepsina ayuda a picarla en trocitos. No pasó nada. Ay, carajo, pero este fenómeno que está aquí sí es importante si se tratara de una proteína con una relevancia funcional en un contexto. Como te digo, si tú me preguntas por el pobre pollito, murió la flor, porque con la proteína sí, el pollito nunca va a nacer. Si la proteína que tú me estuvieras hablando es una proteína tuya, es un problema. ¿Ya? Porque esa proteína tuya que se ha desnaturalizado por algo, pues no va a tener función. ¿Está bien? Una fiebre de 37, 38 grados, 3 días, es buenísima. Muy buena, porque la inflamación, que es muy importante en la respuesta inmune, se beneficia de la fiebre. Hay mucha más flexibilidad en las membranas celulares, el tráfico leucocitario es mejor, la extravasación al sitio de la infección es mejor, pero no puedes tener 40 grados una semana porque te mueres. Y eso es otro problema. Bien, el pH, lo que les decía, miren, con el pH, ¿qué cosas interesantes pueden pasar en un examen? La pepsina tiene como pH fisiológico 2. En ese pH, ¿qué carga tendrá este aminoácido y este otro? Ya, tal y más cual ya. Si la persona ingiere un antiácido y el pH del estómago se pone en 5 o en 6, ¿qué le pasará a la carga de los aminoácidos? Tal y más cual cambiará. ¿Qué le podría pasar a la pepsina? Se desnaturaliza, porque a pH 6
La pepsina está en un pH que a ella no le gusta. Es muy alto ese pH. Para ella es muy alcalino. Y puedes desnaturalizar la pepsina y obviamente durante ese momento que tú tienes el pH en 5, la pepsina no funciona. Cuando pasan 2 días ya tú estás otra vez perfecta, campana, porque tus células producen más pepsina. Pero mientras el pH sea 6, no funciona. Al revés, imagínate que pase ácido del estómago al intestino. El intestino delgado necesita pH 7, 8. Si el ácido del estómago se vuelca al intestino, usted tendrá un problema, porque se desnaturalizan las proteínas del intestino delgado, la tripsina, la quimiotripsina. Entonces, estos son fenómenos que sí pueden ser fisiológicos. El otro es el tema de los solventes orgánicos, que lo hemos hablado muchas veces, cambiar una proteína de una membrana, pasar la proteína de pronto al citosol. Esas son cosas que tampoco la ubico muy bien fisiológicamente hablando, pero que en el laboratorio se pueden hacer. Y esto otro que son agentes reductores. Esto sí puede ser un evento fisiológico. Agentes reductores, que el agente reductor, y lo vuelvo a contar acá porque no sé si se los dije claramente, los agentes reductores son agentes que, escúchenme, que regalan electrones. Regalan electrones. Si una molécula recibe electrones, ¿se reduce o se oxida? Y eso yo se los conté la semana pasada. Si usted recibe una carga negativa, ¿usted se pone grande o chiquitico? Si usted tiene 1000 soles y recibe menos 20 soles, ¿cuántos soles va a tener? 980, se pone más chiquitico. Cada vez que usted se reduzca, se reduce, no es obvio. Me reduzco, me pongo chiquitico, recibo electrones. Cuando yo me oxido, cedo electrones. ¿Ven? Entonces, si usted tiene un grupo tiol, esto lo vamos a ver mucho, pero para poner un ejemplo, si usted tiene el grupo tiol formando puentes disulfuro, y aquí hay una cisteína y aquí una cisteína, este puente disulfuro, usted lo puede reducir con agente reductor. ¿Qué significa reducir? Darle electrones, ¿verdad? Si usted le da electrones, el azufre se une a un protón para poder estabilizar la carga y este azufre se une a un protón. Y entonces habrá SH y por lo tanto se rompe el puente disulfuro. O sea, los agentes reductores rompen puentes disulfuro. Miren, me acordé de una pregunta de un examen. Por ejemplo, en tal proteína se adicionó un agente reductor y la función de la proteína se perdió. Inciso A, ¿habrá cisteína en la proteína? Y usted dirá que tiene que ver el agente reductor. Si hay cisteína. Porque si usted coge una proteína y le añade un agente reductor y la función se pierde, es que se desnaturalizó. Y si se desnaturalizó, es porque había puentes disulfuro que se rompieron con el agente reductor. Entonces usted puede decir, sí, profe, había cisteína. ¿Por qué? Porque el agente reductor desnaturalizó. Significa que rompió puentes disulfuro. Y para que haya puentes disulfuro tiene que haber cisteína. ¿Correcto? Entonces eso es importante también. ¿Comprendiste? ¿Sí o no? Eso recuerdo que también lo puse una vez en un examen. Si la proteína, cuando se le adicionó ditiotraitol, que es un agente reductor, la proteína perdió su función. ¿Habrá azufre o habrá cisteína? Sí, claro, profe, claro que hay. Porque si el agente reductor cambió la función, o sea, si se perdió la función, es porque se perdió la conformación. Y si se pierde, es porque el agente reductor rompió puentes disulfuro. Así que sí había cisteína. No. Puede haber azufre de la metionina, no haber puente disulfuro. Si se pierde, es más, podría ser más complicada la pregunta. Imagínate que yo te diga, el grupo tiol, la conformación de la proteína, la función de la proteína se perdió. Ya tú tienes que decir, porque se desnaturalizó. ¿Ya? Se desnaturalizó.
¿Habrá cisteína? Sí, hay cisteína porque se rompieron los puentes disulfuros. ¿Habrá metionina? No sé si hay metionina. Yo sé que cisteína hay, pero metionina no sé porque ellas no forman puentes disulfuro. Tienen azufre, pero no forman puentes disulfuro. Claro. Porque la metionina tiene el azufre tempranito en llegado. La cisteína tiene el azufre en el grupo tiol. Por aquí está el aminoácido. La metionina tiene el azufre en el medio y aquí hay otro metilo. Este azufre está atrapado dentro de la estructura, no puede hacer puente disulfuro. Bien, entonces con esto terminamos la clase. Ah, no, perdón, ya vimos la desnaturalización y toda esa historia, me falta esto que no me voy a acordar. Gracias, Dios. Resulta, y esto es un caso muy peculiar, que hay algunas proteínas. Ya yo les he dicho, la conformación es fundamental para la función. Hay algunas proteínas que su función es, como verán en el video, interactuar con la proteína A, con la B, con la C, y como interactúa con tantas cosas, su conformación es muy flexible. Tiene un alfa hélice que mañana me conviene que se haga hoja beta, que pasado me conviene separar. Así funcionan estas proteínas que se llaman intrínsecamente desordenadas. Ellas, su función depende de que adopten conformaciones diferentes en cada momento. Es como si tuvieran varias conformaciones nativas. ¿Qué sucede? Que en algunos casos ese proceso puede llevar a enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer es el resultado de que hay proteínas que se desordenan fácil y que luego se acumulan y forman una placa en las neuronas, un problema. ¿Bien? Pero este proceso es natural. Hay proteínas que naturalmente son inestables y no pasa nada, nadie se enferma. Lo que sucede es que ese proceso puede conducir en algunos casos a una patología, como verán en este video que está bastante ilustrativo. Proteins are everywhere, in food, cosmetics, but most importantly in all living beings, in plants, animals, and of course ¿Has puesto el link humans. del video? There they play an important role in growth, brain function, healing, and many other things. So what are proteins? Proteins are special molecules that are made from our genetic code as chains of amino acids that can fold up into three-dimensional structures. For the many processes in the living cell, there are thousands of different proteins with different shapes and sizes. Science has shown that the three-dimensional structure of the protein is important for its function, and the Protein Data Bank now contains a large number of protein structures. All these structures have helped us understand how proteins work. For example, it is now possible to create drugs that match the shape of proteins and so treat diseases. We call this a lock and key mechanism. Ahora van a explicar lo que les conté. Proteínas. Proteins also have flexible parts, for example, to bind to other proteins. So-called hub proteins have many binding partners and change their shape depending on which partner they bind to. The importance of proteins' plasticity and flexibility is seen by the rapid increase in the number of reports about disorder in proteins. In fact, disorder has often been described in literature in many different terms, and one wonders why it took so long to realize that it is a research field in its own right. Only recently, a single name was agreed on that shows how important it is: intrinsically disordered proteins, or IDPs. To illustrate flexibility in proteins, let's look at what happens when a protein unfolds. Where the folded form has a more or less fixed shape, the unfolded one looks like a flexible string that constantly changes shape. Such flexibility is very important. For example, in binding of two proteins where one has to adapt to the shape of the other. In diseases like Parkinson,
Miren cómo cambian, de pronto alfa-hélices se hacen hoja beta y al revés, no va cambiando la conformación. For example, prion proteins normally contain helical structures that can change into a disease form with so-called beta sheets. These proteins then assemble into fibrillar aggregates, causing plaques to be formed in the brain. Disorder in proteins is so important that it is encoded in our genetic code, from which we can predict whether proteins are likely to become intrinsically disordered. So how do you study something that is always changing shape? IDPs pose big challenges, and many different techniques are used in this field of research. Muy bien. El video entonces demuestra dos cosas. Primero, que hay proteínas que son intrínsecamente desordenadas y fisiológicamente funcionan de maravilla, interactúan con varias, necesitan cambiar su conformación nativa todo el tiempo para poder cumplir sus funciones, y en algunos casos se acumulan algunas de esas proteínas, como las placas a nivel del sistema nervioso central, y provoca enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. ¿Está bien? Hasta el semestre pasado había un seminario de proteínas intrínsecamente desordenadas que se quitó justo para reducir el número de seminarios y poder dar más espacio a los exámenes o a la clase que viene la semana que viene, que es de enzimas. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, más que en tiempo, para dar un receso y comenzar el seminario. En la clase de hoy hablamos esencialmente de los niveles de organización de las proteínas y le dimos mucho valor a las características del nivel primario, a las interacciones entre la cadena R de los aminoácidos, en lo que se refiere a estructurar el resto de los niveles. ¿Está bien? Y hablamos de este concepto interesante de que hay determinados cambios que pueden o no afectar la interacción entre las cadenas R. Si las cadenas son cargadas, de pronto cambiar el pH puede cambiar la interacción, pero si son cadenas alifáticas, hidrofóbicas, no cargables, el pH no les hace nada. Ellas están interactuando por enlace covalente, por el enlace peptídico e interacciones hidrofóbicas. Cambiar el pH no cambia nada porque ellas no se cargan diferente. Entonces, preguntitas así para integrar: ¿dónde está codificada la estructura primaria de una proteína? ¿Dónde se codifica? ¿Dónde se codifica? En el ADN. Excelente. El ADN, la secuencia de nucleótidos, define la secuencia del nivel primario. ¿Qué interacciones estabilizan la estructura secundaria? El alfa hélice y la hoja beta se estabiliza fundamentalmente ¿por qué? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno son fundamentales a estabilizar la estructura secundaria. ¿Qué aminoácidos abundarán en una proteína globular que esté en el plasma sanguíneo? En el exterior de la proteína globular, una proteína en el plasma sanguíneo, ¿qué aminoácidos abundarán? ¿Hidrofóbicos o hidrofílicos? Hidrofílicos, porque estará en contacto con el agua la proteína, claro que sí. ¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, sí o no? Falso. No. De hecho, la minoría tiene estructura cuaternaria. Llegan hasta terciaria. De ahí para adelante solo algunas. Bien, correcto. Estas son las conclusiones, todo lo que hemos conversado hoy. Ya hemos hablado bastante del tipo de pregunta que puede ir al examen con estos temas que hemos debatido, sobre todo preguntas donde se muestren datos generales de una proteína para que ustedes infieran acerca de las características, de la composición de la proteína, los aminoácidos que hay, etc. Tienen que hacer su cuestionario antes del miércoles, como siempre, o el miércoles a más tardar. Conclusiones y listos. Con esto estamos listos para tomar un receso e irnos al seminario de vitaminas. Me han preguntado varios alumnos, para mi sorpresa, si la infografía es grupal. Yo pensé que eso había quedado ciencia constituida, zanjado y sacramentado. ¿Ya? La infografía, claro que es grupal, los grupos de seminario la entregan el domingo, y yo dije que la infografía tenía 4 ítems. Ítem 1, importancia de la nitrogenasa para fijar nitrógeno atmosférico. Ítem 2, importancia de glutamina y glutamato para incorporar nitrógeno orgánico. Ítem 3, importancia de las transaminaciones. Ítem 4, importancia de algunos aminoácidos esenciales
para sintetizar los no esenciales, como la metionina, la fenilalanina. Eso tiene que ir en la infografía. Título, nombre de alumnos, de participantes, una flor grande y todo eso por ahí para abajo. Los 4 ítems que conté. ¿Está bien? Entonces, eso tienen que subirlo al Canvas antes de la medianoche del domingo. De este seminario de hoy de vitaminas, hay otra infografía que la tienen que entregar para allá para la semana 5 cuando a mí se me ocurra. Por ahora, no se calienten la cabeza con eso, vamos paso por paso. Porque yo tendría que pedírsela para la semana que viene, pero la semana que viene es justo antes del examen y yo no le voy a perturbar la mente con una infografía justo antes del examen. ¿Está bien? Entonces la infografía de vitaminas será para la semana 6 por ahí, tranquilos. Por ahora, completen la infografía de este domingo. Discúlpame. El primer tema que yo hablé el seminario pasado, ¿cuál fue? El complejo de la nitrogenasa que permite fijar nitrógeno. Mira, cuando tú haces así, tú fijas nitrógeno en tu organismo. Cuando tú haces así, no, ese nitrógeno no te sirve para nada. Tienes que fijarlo, un bichito que está en la tierra y que tú dices, ¿qué haces? Él fija el nitrógeno por ti en la nitrogenasa y después tú lo incorporas con la dieta y lo metes dentro de la Lo único que tienen que hacer es, además de si Dios quiere, recordar que este seminario, mirar el PPT que está en el Drive, donde están esos puntos, uno detrás de otro en el seminario. Esos 4 puntos que van a la infografía son los que van al examen S1. O sea, si a mí se me ocurre en el examen S1, que es posible, preguntar algo de ese seminario, es sobre esos 4 temas, sobre alguno de esos 4. ¿Bien? Yo nunca les voy a preguntar, describa el nombre de la enzima que transforma la metionina en cisteína. No, eso nunca les voy a preguntar. Pero sí tienen que saber que la metionina da el azufre para la cisteína. Por ejemplo. ¿Correcto? Esos 4 ítems que yo mencioné que van a la infografía son los que van al S1, junto con lo que salga del seminario de hoy. El seminario de hoy de vitaminas también se va a evaluar. ¿Qué se va a evaluar? Una pregunta sobre el agua, y de pronto en la pregunta se me puede ocurrir, ¿cuál de las vitaminas será soluble en agua? Por decir algo. Entonces usted dice, las del complejo B y la vitamina C. O las coenzimas son muy importantes en la actividad enzimática, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Mencione una vitamina que funciona como coenzima. La B5, la B2, la B3, la B1, cualquiera de las que van a describirse hoy, que son coenzimas para la función enzimática. ¿Cuáles son los síntomas de la pelágra? No, eso nunca va al examen, porque esto no es un curso de fisiopatología. Describa cómo la vitamina B12 se absorbe en el organismo. No, eso tampoco va a ir. Ellas la van a mencionar a lo mejor, pero eso no va al examen. ¿Ya? Lo importante es el valor de las coenzimas. Y las coenzimas, ¿cuáles son? Las que derivan del complejo B y por ahí la vitamina C, pero sobre todo las del complejo B. Eso es lo más importante. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra en abundancia la vitamina E? Eso lo van a decir, pero eso yo nunca lo voy a preguntar porque este no es un curso de inmunonutrición ni de nutrición de no sé qué cosa, no. Yo lo que voy a preguntar es cuál es liposoluble, cuál es hidrosoluble, cuál puede funcionar como coenzima, que eso va a ser muy importante en la clase que viene y durante todo el curso, porque durante todo el curso vamos a hablar de metabolismo y de coenzimas. ¿Ok? Bien, estamos de receso hasta las 4:10, en que vamos, 5:10, en el que vamos a comenzar el seminario. Los alumnos del seminario pueden utilizar la computadora. Obviamente, esto era algo que iba a decir de las enzimas, pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Pueden usar la computadora. Pueden usar la computadora y todo al último momento. ¿cómo se llama? Y el primero también si quieren. Conclusiones finales. Esto también lo pueden usar. ¿Sobre qué vas a hablar al inicio para que...? Yo necesito una hojita
Alguien que me dé una O hojita sea, tú es para que tú eres evaluar los más alumnos, desenvolviéndote. por Tú vas a decir, favor. Una bueno, hojita, tienes no, ese es muy partes. grande. Alguien Sí. tiene, mira, de Tú estas eres más buena hojitas. desenvolviéndote. ¿Cómo De le estas pones hojitas, todo? me pueden acercar una hojita, por favor. Claro, ya. para que al final todos... Con eso me sobra. Todos Es más, terminemos hablando. mira, tú tienes post-it, Por eso. con eso me sobra. No, tú las dos, porque son chicas nada más. Rosado, Y me gusta luego rosado. yo, luego... ¿Qué cuántas conclusiones hay? Yo no revisé. Hay 5. Ya, yo leo las dos primeras. Ajá. ¿Leo? Son chicas. ¿Leo? Sí, normal. Pero tú inicia diciendo buenas tardes, ¿ya? Tú presentas, ya no importa, ya yo lo digo. Tú presentas. Todos lados ya lo mucho. Hay que ponerlo de... El grupo que va a exponer el seminario, ¿cuál es? ¿Tú te vas o vienes? Bolsa, digo, se fue. El seminario, ¿qué grupo es el tuyo, Yossi? ¿Qué grupo es? El número 6. 3, 6. Aquí estamos, Rey. Vamos para allá. Vamos. Tienes que esperar que no te toquen las mariquitas porque te publican. Ya, me siento. Bien. Yo después explico cómo voy a evaluar, pero ya cuando estén todos que vayamos a empezar. Vayan preparando aquí si desean. ¿Cuáles son los apellidos? ¿Tu apellido? Gutiérrez. Martínez. Martínez. ¿Quién más? Díaz Ruiz. Porras Bravo. Porras. Que le ponga... A ver, yo ya lo puse. No, que le ponga video complementario. Video complementario, pon en la idea. Muy bien. excelente. Se viene la Empezamos a las posición. 5 y 10. ¿Ustedes son celos? Sí. O sea, no. Yo creo que Como les dije, el seminario de ayer, el grupo de ayer fue extraordinariamente bueno. Espero que ustedes también. Un día más. Solo para que les diga que ellos tienen 20 todos en el seminario. Un día más y la oro. Esto se los digo para... ¿Por qué fuiste primero? Para hacer una introducción. dice. Una noche más y. O sea, al tema. O sea, si saben algo del tema, porque supuestamente nosotros vamos a explicar. pues. ¿Cómo? 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 No, ¿Cómo? el último, ayer vi un video. ¿Tu video qué es falso? Saca ese video. El tiempo, porque mira, vamos a empezar sin video. Cosas que. O solamente 15. Sí, porque en el café se va... Ahí va a arrasar tiempo. Ahí se van a ir como 8 minutos. Pero dices dos, por lo menos dos, tecnológicos. El PPT y... Hola, ¿cómo eso? ¿Cuenta el PPT? Sí, ¿Ya? No sé. es que el profesor le dijo a Celeste que si poníamos un video que sea de menos de 1 minuto y que sea algo curioso, algo que nadie sepa, algo que no mencionemos en el video. Entonces voy a rayar. Yo con la... ¿Vas a mencionar algo? Claro, algunos de los síndromes, como podemos ver, la ceguera, el raquitismo. Solamente eso. Sí. Yo sé cómo se lee esto, ¿sabes? Del primer cuadro de componentes esenciales. Entra la... Bueno, llego. Mira, ¿por qué has puesto el cuadro así? Es requerimiento diario. No, ¿cómo se lee nada más la UI? Eso lo tengo acá. Creo que esos son microlitros. No, microgramos. Glucólisis, gluconeogénesis, Unidades Unidades internacionales. glucogénesis, ¿Ya ves? Es microlitros. UI, no UI, no UL. ¿Qué?
Glucogénesis. Glucogénesis. Es como una forma sintética, dice, en el cual se valora por medio de las tablas en miligramos. Claro, por eso ahí está su equivalente. Eso que tiene No. que ver. Ajá. Y la vitamina B6 actúa en la glucogenólisis, glucogénesis, también glucogénesis. Son unidades estandarizadas. Claro, listo, la vitamina B7 para enzimas carboxilasa. ¿Qué? ¿Yo sí era mili qué? La vitamina B7 y la B7 y la B7. Son unidades sintetizadas para las vitaminas. Son especiales, solamente se utilizan para las vitaminas. ¿Pero cómo lo leo? Acetílico a carboxilasa. 1500. Eficaz. Es eficaz celular. Yo, mano. Estoy genético y bioquímico. Un valor de 1500. No, mentira. Sí se pudo. Ay, mira, por último, a la formación de Nina, la ¿Ya? todo bien, todo chido. No, mentira. Me he probado porque sí. Cuando me acuerdo, cuando el tema lo sé, yo me pierdo más que no sé. Ya, entonces, sí. B1 para acordarme. Con la ciudad de Lima, mira gráfica. No, o sea, porque son responsables y también para los lactantes, tanta cantidad para los niños mayores, ya los grandes adultos y niños mayores de 4 años, mujeres embarazadas, lactantes, miremos poquito la información. Sí. Unidades internacionales. ¿Tú sabes cómo se lee esta cosa? Uy. Microlitro. Ni siquiera microlitro. No, uy, no. 1500. Esas unidades. Horrible. Fue. Me da mucho bien. A ver, busca. Pero Google, no. Sale pues. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Unidades internacionales. Ah, bueno, puede ser. Ah, no. Una vibración, pero no la medida. Sí. A ver,
¿Quieres café? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Pero por qué sigue grabando? ¿Verdad?